Bueno, y si les digo que vamos a hablar de fútbol, lo vamos a hacer con este libro, se llama Un par de botes. El autor, Vicente García Oliva, está aquí con nosotros. Bienvenido, Vicente. Hola, muchas gracias. Bueno, es un libro... Claro, se puede escribir de fútbol, ¿no? Si me permite, esta es la primera pregunta. ¿Se puede escribir de fútbol? Bueno, la verdad es que no hay mucha literatura al rodio del fútbol, ¿no? Así como en otros deportes hay grandes obras, no solo de literatura, sino de cine, etcétera, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el boxeo. El boxeo bueno, pues da muchísimo juego, ¿no? A la hora de escribir y tal. En cambio, el fútbol, yo creo que no hay una obra así. Habrá alguna obra importante, pero muy pocas. Y un deporte muy visual, pero muy poco literario, el fútbol. Y entonces, bueno, yo creo que esto es una pequeña aportación modesta, pero bueno, pues que puede dar que pensar a alguna xente, sobre todo de la mi generación, que vivió pues cosas que ahí se cuenten. ¿Qué es lo que se cuenta? Son 11 cuentos, pero ¿qué es lo que se cuenta? Sí. Es un libro un poco de nostalgia. Bueno, podríamos decir que tiene un puntín de nostalgia, de señalar. Son 11 cuentos, tienen que ser 11 porque son 11 futbolistas el equipo, entonces son 11 cuentos que se podían llamar también pues semblances, memorias de fútbol, porque hay una parte de ficción importante, pero también hay una parte personal ahí espellada, ¿no? Ahí reflejada. Entonces, bueno, pues con ese material de lo que uno recuerda de aquellos años, lo que uno, digamos, decora, porque muchas veces los recuerdos están maquillados, y por otro lado, pues bueno, lo que es la afición de la literatura, pues con todo eso salen los 11 cuentos. Sí, decía Abraham Pamuk que los recuerdos son lo que nosotros queremos recordar, no realmente lo que sucedió, ¿no? Y además recordámoslo de la forma que queremos recordarla, porque muchas cosas no fueron tan así, ¿no? Pero bueno, lo que va al final y el recuerdo, y bueno, pues aquí yo pongo un poco muchos recuerdos de la época, algunos cuentos no tienen nada que ver conmigo, ¿no? Pero bueno, en el fondo yo creo que sí, hay un material ahí personal de esa infancia que y un poco decían que era el paraíso perdido que ya la infancia, ¿no? La mocedad es el paraíso perdido, y cuando somos mayores echamos lo de menos, ¿no? Bueno, pues aquí está un poco mi infancia, mi paraíso perdido tenía un componente muy importante de fútbol. Oiga, mire, ahora que vemos todos los campos de hierba artificial, las botas de colores, todos los niños y niñas con camisetas de todos los equipos, ¿cómo se jugaba el fútbol en los 50 en Gijón? Bueno, aquello era un poco heroico, lo que pasa es que era tan guapo que no te daba más, ¿no? Al principio pues tenías que llevar la ropa a lavar a casa, con lo cual tu madre siempre te armaba el demonio, ¿no? Porque, bueno, vienes tú y uno de barro y tal, ¿no? Y bueno, pues antes de estar en algún equipo federado, pues el presidente iba con les botes en un saco, les porterías pues facíanse como se podía, ¿no? Con dos piedres o con les chaquetes y demás, ¿no? Ahí hay un cuento que creo que es bastante simpático, en el que en un partido de estos pues roban ellos los chaquetes, cuando termina el partido van a mirar y robaron ellos la ropa, ¿no? Y hasta los zapatos, pues ahí había un par de botes. Y yo creo que, bueno, y era una cosa en la que todo el mundo disfrutaba y todo el mundo trabajaba, pero con un ambiente realmente muy positivo, ¿no? No había estas tensiones que hay ahora en el fútbol, ¿no? Estas violencias. Yo ahora hace muchos años que no voy al fútbol, porque dame vergüenza ir al fútbol, o sea, que un campo entero esté gritando a un señor por el color de la piel, o porque cae mal, o por lo que sea, vamos, y terrible, ¿no? O sea, sí, parece que antes disfrutábamos más con menos. Pues seguramente, ¿no? Las circunstancias también mandaban. Ahora, pues bueno, el dinero es un negocio pues, muy boyante, y prueba de ello es que ya se metieron los árabes en ello, y entonces, pues bueno, es decir que ahora, pues bien todo lo malo que da el dinero da muchas cosas buenas, evidentemente, sobre todo para que no lo tienen, pero también corrompe muchas cosas, ¿no? Y entonces el fútbol ahora yo, vamos, veo completamente corrompido, o sea, a mí digo que dame pena a veces ver algún partido que veo por la tele y tengo que dejar de verlo, porque bueno, me pongo malo, ¿no? Viendo aquello, el racismo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que en aquella época un poco soñada que decíamos, pues bueno, todo ya era mucho más tranquilo, mucho más. Yo pienso, por ejemplo, en mis padres, ¿no? Mi padre a mí nunca me fue a ver jugar al fútbol. Bueno, no es que fuera muy bueno, pero tampoco era muy malo, ¿no? Y entonces, ahora pues ya en los benjamines, ya el padre y ahí el representante, y entonces quiere hablar con este, y a ver, este va a ser Messi, ¿no? Y entonces quieren vivir de ello y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que están estropeando al chaval, y están estropeando el fútbol, las dos cosas, ¿no? Mire, usted, estos cuentos están en Gijón, usted
es de Gijón. Sí, soy de Gijón. Cuando pasea por Gijón, ¿alguna vez pasea por algún sitio que diga, aquí jugaba yo al fútbol de pequeño? Muchas veces. Dígame dónde. Pues por ejemplo Viesques, por ejemplo Les Mestes, por ejemplo Los Fresno, todos esos campos que ya desaparecieron. Preguntábame al entrar un compañero suyo, ¿Los Fresno dónde estaba exactamente? ¿No? Y entonces, bueno, había que explicar por dónde llega el campo Los Fresno, que estaba lleno de tallerinos y de huertes y demás y tal, ¿no? Y bueno, pues yo creo que muchísimos campos desaparecieron. El campo de la Florida, por ejemplo, que estaba donde el Continental, ahí en los campos. Bueno, pues todos esos campos desaparecieron. Entonces a veces pasas por ahí y efectivamente dices tú, aquí jugué yo el fútbol. Y entonces se disfrutaba más, me refiero a que no se quejaba uno de si está con poca agua, si está rápido, si está lento, si el balón si las botas. Se jugaba por puro placer. Claro. El campo de la Florida, por ejemplo, era un campo de piedra. Era de piedra, de rijo. Y bueno, luego la mayoría de los campos, en cuanto llovía un poco, aquello era un barrizal, ¿no? Había un campo que llamábamos el Molinón, un poco en broma, que allí es donde está ahora el aparcamiento del Molinón, el aparcamiento de los coches, ahí había un prau. Y el prau estaba cortado por medio, cuentas en uno de los cuentos, estaba cortado pues por una zanja, ¿no? Entonces, claro, y era una incomodidad, porque ibas avanzando y de repente el balón caíate ahí. Y entonces la solución era, eso y FAU. Y saque de banda. Entonces caía del balón ahí, el contrario sacaba y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, hoy jugamos en el Molinón, eran en el Molinín, ese de ahí al lado y tal, ¿no? Y ya te digo, campos que desaparecieron, pues yo creo que muchísimos. Bueno, la civilización fue avanzando, la ciudad fue creciendo y todos esos campos pues fueron ocupándose. Y ahora, bueno, está todo un poco más pues, en manos de la federación, de los colegios, etcétera. Tal, ¿no? Está hablando de una época de fútbol en la que ya hablaba de fútbol federado. No sé si también habla de fútbol cuando uno se inicia en el colegio y en el patio se juegan 5 partidos a la vez y uno va a rematar a gol y se lo remata otro de otro partido. ¿Habla de esto también? Eso es lo típico, ¿no? Ahí cuento uno de los cuentos, un campeonato que había. Yo estudié en el antiguo Instituto Xovellanos. Y allí en el patio, que por cierto allí es bien incómodo porque hay una fuente muy guapa con la cara de Neptuno así como en relieve, ¿no? Eso era una de las porterías y allí cruzábanse partidos de unos y otros, excepto los campeonatos de cursos, ¿no? Que eso llevábase muy bien, era en el patio central, todos los alumnos nos poníamos arriba para ver el partido y entonces jugaban, pues todos, había primero A, primero B, segundo A, segundo B y tal, así hasta preu, ¿no? Y entonces un año fuimos triunfales porque íbamos en cuarto y conseguimos ganar en la final a los de preu, que eran unos chavalonos, ¿no? Y bueno, eso todavía se recuerda, pero todo eso de esta pelota de quién lle, ¿no? Lle de aquel partido y tal, ¿no? Eso era muy típico, ¿no? Sí, me recuerda un poco al libro Hijos de Fútbol de Galder Reguera, en el que recuerda cómo era en otra época, no en los 50, más en los 80, cómo era eso de jugar al fútbol, de iniciarse en el mundo del fútbol. Y entonces yo voy por aquí, a ver si me entiende. Él hablaba del valor que tenía un balón, ¿no? De lo que sufría uno cuando se lo voleaban, iba a otro lado y no podía recogerlo o lo dejaba olvidado en el patio. En los 50... tener un balón era ya tener casi oro, me imagino. Bueno, el propietario del balón era el amo del mundo. Es decir, no solo decía tú juegues, tú no juegues, tú juegues, a no ser que tuviera pocos, entonces tenían que jugar todos, pero luego pues escogía los equipos, ¿no? Bueno, estoy conmigo, aquel contigo y tal y cual. Entonces, bueno, que los reyes te trajeran un balón, eso era, vamos, era algo terrible. Hay un cuento ahí, porque yo no viví la época en la que la mujer accedía al fútbol, no viví como ahora, que, bueno, pues gracias a Dios, la mujer, como en otros muchos campos, consiguió hacer pues, el deporte también para ellos, ¿no? Entonces yo ahí cuento una historia de una niña que quería ser futbolista y que no la deseaban jugar. Y bueno, pues ella pidió un año a los Reyes un balón, que el padre parecía una extravagancia, y con ese balón pues empezó poco a poco en los praos a los que iba, los chavales no tenían, entonces acercábanse ahí, bueno, puedo tal, y así empezó poco a poco a practicar el deporte que gustaba. Y bueno, no cuento un poco el final, pero terminó de alguna manera pudiendo jugar también en un equipo, un partido de fútbol, solo uno, pero con porterías y con todo. Bueno, que para ella fue lo más importante de su vida en aquel momento, ¿no? Quizá la llegada de la mujer al fútbol sea lo único bueno del fútbol moderno, no lo sé. Bueno, por lo menos una de las cosas buenas. Y una de las cosas buenas porque, bueno, hay una marginación que no tiene mucho sentido, ¿no? Aparte que, bueno, el fútbol de mujeres yo creo que es una cosa muy guapa, muy competitiva y sobre todo que mejoraron mucho, como ya es normal con la práctica, ¿no? Los primeros partidos que veía de moces y tal,
pues bueno, eran bastante malos. Yo creo que ahora hay un nivel, ves a la selección española o el Barcelona o tal, y bueno, son equipos que, bueno, sí, da gusto verlos jugar, casi más que a los mayores, que a los paisanos, que son más marrulleros y más todo eso, ¿no? Pero ha cambiado tanto la sociedad que ahora en muchas comunidades de vecinos casi lo primero que se pone es el cartel de prohibido jugar a la pelota. Cuando ve usted un cartel de esos cuando se da un paseo por Gijón, ¿qué piensa? Bueno, no sé qué decirte, la verdad. A ver si me ha puesto usted uno en su comunidad. Estoy yo aquí. No. La comunidad nuestra no, porque no tenemos patio central, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí en Zarracina hay uno enorme, que por otro lado es bastante lógico, porque, bueno, ahí hay un centro de salud y puedes pegar un pelotazo a un señor mayor o tal, ¿no? Pero yo estoy acostumbrado a jugar en la calle, es decir, la verdad es que, claro, en los años 50, primeros de los 60, pasaban muy pocos coches. Entonces estaba jugando ahí, yo vivía pues entre la Escuela de Comercio y el antiguo instituto, ahí donde la antigua Fotolena. Ahí jugábamos al fútbol y de repente uno decía, cuidado que viene un coche. Parabes, pasaba el coche y reanudabes, ¿no? Claro, eso ahora no se puede, no sé si en los barrios muy extremos, pero ahora esto en el centro no se puede ver, imposible. Estamos hablando de un libro en el que hay mucho campo, pero ¿hay algo de grada, hay algo de, yo qué sé, la primera visita o el recuerdo de cómo eran los estadios en aquellos tiempos? Sí, yo cuento el primero de los cuentos, empieza así el libro, cuando yo conocí el Molinón por primera vez, cuando me llevó mi padre por primera vez, que estaba dando y la vara todos los domingos, papá, llévame al fútbol, porque me gustaba mucho, pero claro, nunca vi un partido con porterías y con árbitro y con todas esas cosas. Allí el árbitro era el que más gritos daba y fue penalti, que lo digo yo y tal, ¿no? Y claro, entonces un día mi padre dijo, venga, vas a venir conmigo. Él era socio y llevóme con él y bueno, pues ahí cuento un poco el partido. Eso ya prácticamente todo real vivido, lo que se cuenta en ese cuento. ¿Y dígame algo, un adelanto para meterme...? Bueno, no, el adelanto ya un partido que jugaba el Sporting contra el Celta de Vigo, que tenía un portero muy bueno, Pazos, que luego pasó a jugar con el Atlético de Madrid. Y bueno, yo extrañábame todo, ¿no? Y decía, papá, ¿por qué silben al árbitro si todavía no empezó a tocar? Y dice, bueno, pues yo para influir un poco, para que el árbitro tal, ¿no? Y luego, bueno, había un extremo del Sporting que se llamaba Sánchez, que era muy bueno, pero ahí, amigo, falló un penalti. Y entonces todo, oh, sinvergüenza, carretero, agarra la carretilla otra vez, no vales para esto y tal. Y bueno, ¿y por qué tanta rosura, decimos en asturiano, ¿no? ¿Por qué tanta rosura contra ese hombre? Y bueno, porque falló un penalti y además porque hay decisión, que era una cosa, déjate decir. Los de aquí siempre fuimos así, criticamos más a los nuestros. Yo le digo, la verdad, yo no recuerdo la primera vez que me llevó mi padre a un estadio, pero no olvido la primera vez que llevé yo a mis hijos. Son todavía pequeños y me preguntan mucho esto de ¿por qué se grita? ¿Por qué pasa? ¿Y sabe lo que es lo más difícil? Y ya lo van entendiendo un poco el mayor, explicar el fuera de juego. Es complicadísimo. Sí. El Almuyer siempre me lo pregunta, que hagamos un partido. Bueno, pero a ver, no, es que no tiene que tener delante. Pero bueno, claro, son jugadores muy rápidos que es difícil de ver. Bueno, en los partidos nuestros yo creo que no había fuera de juego, ¿eh? En los de chavales no había fuera de juego. No, sí, ¿cómo se decía? Los que estaban chupagoles o los que se ponían delante del todo para meterlos sin más. Bueno, la última pregunta, si me permite, Vicente. ¿Es usted un poco osado por hablar de fútbol en la literatura? Porque durante un tiempo esto no era de intelectuales, ¿no? Sí, efectivamente, durante muchos años los intelectuales, los escritores en concreto, vamos, el fútbol era una cosa negada, ¿no? El fútbol era el opio del pueblo, ¿no? Borges, por ejemplo, y era uno de los más críticos. Bueno, y Kipling y Orwell eran todos muy contrarios, pero Borges era muy simpático. Además, él decía, este es un invento de los ingleses que no vale para nada. Y claro, las cosas que no valen para nada siempre tienen mucha gente detrás, ¿no? Decía Borges y tal, ¿no? Entonces, bueno, hubo que esperar bastantes años para salir del armario futbolístico y decir que, oye, pues yo quiero ser intelectual y escritor, pero a mí me gusta el fútbol, ¿no? Había como una especie de secta que nada más que falabas con aquellos que sabías que también lo practicaban y dices, bueno, ¿qué tal, no? Porque no se podía decir así a mucho nivel de que te gustaba el fútbol, ¿no? Menos que lo practicabas. Pues Vicente García Oliva, autor de Un par de botes, ha sido una charla realmente prestosa. Y antes de la despedida, sí mencionar que en la portada sale una fotografía de un derbi, un Real Sporting, Real Oviedo, no sé si entonces eran reales todavía, en el año 1930. Sí, yo creo que el Real Sporting ya debía ser real. Yo creo que fue por algún Alfonso de estos, no sé si el 12 o el 13, el que lo hizo real. Y yo creo que lo Oviedo también. El que quiera buscar el resultado, que lo busque. Sí. Las probabilidades apuntan a una victoria y ya me lo callo. Terminamos aquí esta entrevista con Vicente García Oliva. Muchas gracias, enhorabuena por este trabajo. Venga, muchísimas gracias.